¿Qué es lo que vamos a ver hoy día? Justamente el salmo que nuestro hermano nos acaba de leer. Em, en las invitaciones anteriores, bueno, hablé de algunos temas de apologética, pero me recuerdo que en alguna de las que me invitaron también hablé sobre algunos de los salmos. En la congregación donde soy miembro, que es la congregación de la Florida, aquí en Santiago de Chile, estuve casi un año, estuvimos estudiando el libro de los salmos. Obviamente no los vimos todos porque el salterio son 150 salmos y ya podrán darse cuenta si hacemos uno en cada clase y era uno por semana, entonces eso nos toma bastante tiempo, nos va a tomar casi 3 años ver todos los salmos, siempre y cuando viéramos en una clase uno, y hay unos salmos bastante largos como el 119, que ahí ese tendríamos que dividirlo en varios. Pero en el fondo, lo que quiero contarles y decirles es que disfrutamos mucho por largos meses estudiando eh, los principales salmos, los principales contenidos de los salmos. Y terminé justamente con este salmo la semana pasada, que ya fue mi última clase. Terminé con este salmo, que lo había dividido en dos clases, que justamente ustedes me invitaron para dos oportunidades, entonces lo vamos a dividir en dos secciones de este salmo. Este salmo es un canto de confianza en el Señor. Aquí nosotros podemos ver, como nos dijo nuestro hermano, aparece en el subtítulo del salmo, que este salmo tiene alguien que lo compuso y ese es David. Eh, en, en los salmos, en general, no todos fueron compuestos por David. Prácticamente David compuso, si mal recuerdo, 70 y algo de los salmos, 73 salmos, y los otros diferentes hombres, esos suman aproximadamente 100, aún nos quedan 50, y esos 50 no tienen autor. Este caso sí tiene un autor y sabemos que es David. Y aquí está David expresando también la confianza que él va a tener en medio de los ataques, como nos también vimos, escuchamos la lectura de nuestro hermano. Tradicionalmente, este salmo se ha tomado como consuelo para los que se acercan a la muerte. Y cómo no recordarlo en las películas, en la televisión, en el cine, cuando en las escenas de funeral normalmente se lee este salmo. Bueno, esta aplicación específica para momentos de funerales surgió de la traducción de los versículos 4, del versículo 4 en realidad, de este salmo, ¿no? Que solamente lo vamos a ver así muy rápido porque es parte de lo que vamos a revisar la próxima semana. El versículo 4 dice, aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Entonces, basado en ese texto, es que comúnmente lo hemos usado en los funerales. Este Salmo 23 tiene una aplicación mucho más amplia a todos los que sufren dificultades en la vida. Y es eso lo que quiero ver con ustedes, que la mirada es mucho más amplia que ser usada solamente para funerales. ¿Ya? Por supuesto, estas dificultades incluyen las enfermedades y la muerte misma, por lo que el Salmo sigue siendo acertadamente alentador para quienes luchan con su mortalidad. Nuestro hermano recién en la oración pedía por hermanos que están con dificultades, con enfermedades tan difíciles para sobrellevar como es el cáncer, ¿no? Estos salmos, y este específicamente es un salmo que nos da aliento en momentos de dificultades. Es un salmo que contiene una metáfora, ¿no? Va a describir a Dios como un pastor y al salmista como uno de sus ovejas. El título del salmo, como antes les dije, está eh, asociado a David, quien por supuesto fue un pastor de cuando él era joven y también fue llamado a pastorear a su pueblo cuando ya fue rey. Así vemos entonces a este David, que cuando joven fue tomado entre sus hermanos para ser elegido rey, él ya estaba trabajando como un pastor. En 1 Samuel, capítulo 16, versículo 11, en un texto muy conocido, dice que Samuel dijo a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, aún queda el menor, que está apacentando las ovejas. Entonces Samuel dijo a Isaí, manda a buscarlo, pues no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga acá. Lo que nos muestra así en un pequeño
relata una pequeña luz de estos versículos que están aquí en Samuel, que ya este joven, desde muy joven, estaba trabajando como pastor. Entonces, esto toma una preponderancia aún mayor cuando escuchamos las palabras de David hablar acerca del pastor, porque él lo está hablando con autoridad. Y de hecho, más tarde es mencionado a David pastoreando a su pueblo. En la segunda carta de Samuel, en el capítulo 5, versículo 2, dice, ya desde antes, cuando Saúl aún era rey sobre nosotros, eras tú el que guiabas a Israel en sus salidas y entradas. Y el Señor te dijo, tú pastorearás a mi pueblo Israel y serás príncipe sobre Israel. El estudio de esta tarde lo vamos a dividir en dos secciones. Y estas dos secciones van a estar compuestas por los versículos 1 al 3 que llamaremos la provisión del pastor. Y en la próxima clase, Dios mediante, en la próxima semana, estaremos viendo los versículos 4 al 6 que llamaremos la protección de Dios. Vamos entonces a lo que hemos venido, la provisión del pastor. Vamos a leer los versículos 1 al 3 y luego vamos a repetir varias veces esta lectura para poder entender un poco de lo que se está tratando y sacar algunas lecciones importantes para nuestra vida. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce. Él restaurará mi alma, me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. Entramos, hermanos, en esta vida totalmente dependiente de nuestros padres. No podemos hacer nada por nosotros mismos, aparte de dar a conocer nuestras necesidades. ¿Y cómo lo hacemos? Llorando. Cuando somos pequeños, lloramos y de esa forma nuestros padres se dan cuenta de que tenemos alguna necesidad. A medida que crecemos, sin embargo, pasamos de la dependencia a la independencia. Este movimiento no es seguro ni completo. Todavía tenemos necesidades básicas para la familia, los amigos, la intimidad. Todavía experimentamos la dependencia, aunque ya somos adultos y algunos ya tenemos nuestros años. El Salmo número 23 es una exposición de nuestra dependencia total del Señor viviente. Nuestra dependencia, hermanos, en el Señor es total, porque el Señor quiere cuidarnos de la manera en que un pastor cuida de sus ovejas. Este salmo, hermanos, es el mensaje más amado del Antiguo Testamento. Millones de personas han encontrado consuelo aquí en tiempos de dolor. Las imágenes son serenas, pastorales y atemporales. El salmo evoca un estado de ánimo de seguridad meditativa. Meditamos en ello, masticamos este salmo, lo disfrutamos en cada uno de los versículos. Y de hecho, este salmo termina con un triunfo resonante en el último versículo. Dice, y en la casa del Señor moraré por largos días. La provisión del pastor, que es la que leímos hace un momento y volveremos a leer para recordar los versículos que estaremos analizando y meditando en él. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. Decíamos entonces que en este salmo millones de personas han encontrado consuelo en momentos de dolor. ¿Qué significa que el Señor sea nuestro pastor? Puesto que David sabe bien cómo cuidar las ovejas, y eso lo vimos en el texto de Samuel, es capaz de aplicar con gracia y con fuerza esta metáfora a su relación con Dios. David nos va a mostrar una relación personal con Dios. Él fue un pastor de ovejas y por lo tanto la enseñanza
que nos va a entregar en estos primeros 3 versículos es justamente a tener una relación personal con Dios. Fíjese nuevamente en los versículos, y esta vez los he marcado con rojo, donde dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará, en lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce, Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia por amor de su nombre. Anote eso en su Biblia. La relación personal que tiene David con el Señor, un buen ejemplo y un gran ejemplo para cada uno de nosotros de tener una relación personal con Dios. Que podamos exclamar desde lo más profundo de nuestros corazones lo mismo que dice David, Señor, el Señor es mi pastor, es mío. El Dios de la Biblia es el Dios de Israel. La fe en Él, sin embargo, no es meramente tribal o corporativa, también es personal. Hay una relación íntima. Dios es conocido en sus relaciones individuales. Él, por ejemplo, es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, como dice Éxodo capítulo 3, versículo 6. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tenía temor de mirar a Dios. Estos versículos, como así otros en la Biblia, nos muestran esta relación íntima con el Creador. Cuando David fue ungido rey, Dios le habló a Samuel y le dijo lo siguiente: envió por él y lo hizo entrar. Era rubio, de ojos hermosos, si bien parecido, y el Señor dijo, levántate, úngele, porque este es. Entonces Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David desde aquel día en adelante. Luego Samuel se levantó y se fue a Ramá. Aquí tenemos un breve vistazo, un chispazo, diríamos, ¿no? Una luz del Antiguo Testamento de cómo actuaba el Espíritu Santo también durante toda la existencia de la humanidad. En el Antiguo Testamento también actuó el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es solamente la actuación de él en el Nuevo Testamento, la vemos también en el Antiguo Testamento, por ejemplo, en este caso, que el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David desde aquel día cuando fue ungido con aceite. Era una relación personal que él tenía con el Señor Todopoderoso. El Salterio, que es así como se le llama al grupo de salmos, recuerden que el libro de los salmos que tenemos nosotros en nuestra mano está compuesta de 5 libros. Puede revisarlos ahí del 1 al 41, en el 42 va a decir que es el segundo libro y así sucesivamente hasta llegar al Salmo número 150. Son 5 libros y también se le llama el Salterio, esa es la palabra que voy a usar también en esta oportunidad. Bueno, este Salterio da testimonio de la intimidad de la relación de David con el Señor. De hecho, para David, Dios es su pastor. Todos nosotros debemos llegar al lugar donde podamos decir que el Señor es mi pastor. En una relación personal con Dios. El pastor. La palabra pastor se aplica a menudo a Dios en el Antiguo Testamento. Podemos recordar, por ejemplo, en el Salmo 80, versículo 1, presta oído, oh pastor de Israel, tú que guías a José como un rebaño, tú que estás sentado más alto que los querubines, resplandece. Dios es mencionado en muchas oportunidades justamente como el pastor que dirige a su pueblo. Los reyes de Israel también son llamados pastores. Después de denunciar a los pastores infieles de su pueblo, Dios promete en Jeremías capítulo 23, versículo 4,
Pondré sobre ellas pastores que las apacentarán y nunca más tendrán temor, ni se aterrarán, ni faltará ninguna, declara el Señor. Así, con estos textos, como también otros, nos muestra la relación de los dirigentes de Israel como pastores. En algunas oportunidades no lo hicieron nada de bien. Ezequiel capítulo 34, versículo 2 dice: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores, así dice el Señor Dios. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No deben los pastores apacentar el rebaño? Y por supuesto, nuestro Señor Jesús es el buen pastor. Jesús se identifica a sí mismo como el buen pastor, el rey mesiánico. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Cuando los israelitas escucharon las palabras de nuestro Señor Jesús, les hizo mucho sentido, porque ellos tenían en mente las palabras del profeta Jeremías y también de Ezequiel respecto a lo que Dios decía de los dirigentes como pastores. El Señor es nuestro buen pastor. Él es nuestro buen pastor. Para David, llamar a Dios pastor es reconocer a Dios como su rey, su salvador, el que satisface todas sus necesidades. En el versículo 1, de hecho, si lo toma usted en su Biblia, David concluye con la inferencia directa de confesar al Señor como un pastor que le ayuda, y dice el versículo: y nada me faltará, nada me faltará. Cada necesidad será satisfecha por la mano del Dios Todopoderoso en sus hijos. Ahora, podemos hacernos la siguiente pregunta: ¿cómo Dios provee a los creyentes? ¿Cómo Dios nos ayuda para que nada nos falte, según el versículo? Tengo ya esa relación personal con Dios, es mi pastor. Pero, ¿cómo Dios proveerá para que nada me falte? Bueno, veamos los versículos siguientes, donde se nos señala las acciones que realiza el pastor. Dice el versículo 2: en lugares de verdes pastos me hace descansar. El pastor descansa a sus ovejas. Me hace acostarme en verdes pastos, dicen otras versiones. En nuestra vida, hermanos, frenética que tenemos para allá, para acá, en nuestros trabajos, los trabajos seculares, necesitamos el descanso. El lugar de los descansos son los pastos verdes, según este versículo. La palabra hebrea aquí que es usada en este texto nos da la idea de brotes frescos, lo mejor para las ovejas. Dios no tiene la intención de descansar a sus ovejas en camas de hospitales. Tampoco tiene la intención de hacernos descansar en una cama muy cómoda y que se mueva sola y que nos haga masaje. Sino, dice el texto, que las exuberantes prados donde pueden pastar y disfrutar de la hierba suave. Hoy estamos tan orientados en el mundo en que vivimos, mis hermanos, a objetivos, a andar en forma compulsiva, que a veces incluso hay quienes se sienten culpables cuando descansan. No, es que tengo que hacer esto, no, es que tengo que hacer esto otro. A lo mejor se nos viene a la mente, ¿no? Marta y María ahí cuando estaban, ¿recuerdan esa escena? Una de ellas trabajando afanosamente. El afán, las exigencias del mundo contemporáneo nos hacen dedicar prácticamente el 1000% de nuestro tiempo en las cosas de este mundo, y eso no está bien. Necesitamos el deleite de un tiempo de silencio personal, de estar en la presencia de Dios. Cuando Dios nos descansa, cuando Dios nos descansa en estos pastos verdes, no hay culpa. Solo la mano divina está
con nosotros. Tiempos convulsionados que pueden hacernos daño. Si tenemos esta relación personal con Dios, dejemos que el pastor nos ayude descansando en verdes pastos. Otra de las cosas que el pastor hace es que dirige a sus ovejas, las dirige. Dice el versículo, en lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce, dice, me dirige, nos dirige, hermanos, el Señor. Nos conduce a aguas tranquilas, a aguas, a manantiales. Ya la idea, esta metáfora de las aguas, ya la encontramos desde el Salmo número 1, cuando dice que somos como un árbol plantado al lado de las aguas, de corrientes de agua. Las aguas, los árboles, las ovejas, el pastor. Este lenguaje formidable que es ocupado especialmente en el Antiguo Testamento, nos traslada con nuestra mente en el servicio al Señor. Nos conduce junto a aguas tranquilas. Aquí el verbo conducir nos está mostrando que somos conducidos a un abrevadero. Porque cuando estamos ahí caminando y si somos ovejas y estamos en el campo, en algún momento nos dará sed. Necesitamos tener refrigerio. Y el Señor es quien nos dirige justamente, nos dirige a ese refrigerio. Estos charcos de agua permiten a las ovejas beber libremente. Como nuestro buen pastor, Jesús nos proporciona descanso, comida y agua. Dice Juan capítulo 3, capítulo 6, versículo 35. Jesús les dijo, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre. El que cree en mí nunca tendrá sed. El que cree en mí nunca tendrá sed. El que viene a mí nunca tendrá hambre. Hambre y sed, ocupados en este ejemplo, en esta enseñanza espiritual. El Señor realmente es nuestro pan. El Señor es nuestra fuente del agua. En Juan capítulo 7, versículos 37 a 38, dice que en el último día, el gran día de la fiesta, Jesús puesto en pie, exclamó a alta voz diciendo, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho las Escrituras, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Y el siguiente versículo, que no lo tengo puesto acá, está explicando que hablaba del Espíritu Santo. Tenemos sed. Esa sed espiritual del hombre que quiere tener una relación personal con Dios. Acerquémonos al Señor. Acerquémonos a Jesús. Él nos puede dar de esa agua. El pastor también nos guía por caminos de justicia. El versículo 3 dice, Él restaurará mi alma y me guía por senderos de justicia. El Señor restaura nuestra alma. ¿Cómo se restaura un alma? Cuando hay perdón de pecados. El Señor restaura el alma del hombre y nos guía por caminos de justicia. La justicia. Porque el Señor conoce el camino de los justos, mas el camino de los impíos perecerá. Así parte el Salterio con el Salmo número 1. El Señor conoce el camino de los justos, mas el camino de los impíos perecerá. Si somos perdonados de nuestros pecados, entonces somos de los justos. Y solamente hay dos caminos. Así parte el Salterio, dándonos solamente dos posibilidades para caminar. O caminamos en el camino del Señor, que es llamado el camino de los justos, o caminamos en el camino del mundo, que es llamado el camino de los impíos.
El Señor conoce ambos caminos, pero mayormente hay gloria en el camino de los justos, porque el Señor conoce ese camino y también conoce el otro y sabe cuál es el final. El impío perecerá, perecerá. Debemos meditar en su ley de día y de noche. De esa forma, seremos como ese árbol plantado junto a corrientes de agua. Seremos como estas ovejas bebiendo del agua en la cual nuestro Dios Todopoderoso nos conduce. Y nos conduce por medio, en la aplicación ahora en el Nuevo Testamento, por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien es el buen pastor y es la fuente que puede saciar el hambre y la sed del alma. El alma y la sed del alma. Esta primera sección termina con una frase imponente. Dice que todo esto es por amor de su nombre. Por amor de su nombre. Lo mismo que ocurre con los caminos de justicia, que en términos de las ovejas, pensando ahí como las ovejas de este salmo, no significa más que los caminos correctos. Esos son los caminos de justicia, los caminos que son correctos, rectos, que agradan a Dios. Pero además tienen un contenido moral exigente para nosotros, cuyos caminos, si seguimos los caminos incorrectos, podríamos avergonzar el buen nombre del pastor, de aquel que nos guía por este camino, nos guía por verdes pastos. Pero si nosotros elegimos y queremos caminar con un pie en el camino del Señor y con un pie en el camino de los impíos, lo único que hacemos es avergonzar el buen nombre del pastor. De ahí que este salmo termina en esta primera sección diciendo que todo esto es por amor de su nombre, por amor del nombre del Señor. Ya el Salmo 111, versículo 9, expresa las siguientes palabras y con las que terminaremos esta tarde, esta primera parte del estudio. Él ha enviado redención a su pueblo, ha ordenado su pacto para siempre. Santo y temible es su nombre. El buen nombre de nuestro Dios, el buen nombre de este pastor, de quien debemos tener una relación íntima con el Señor, es capaz, nuestro Dios, de guiarnos a lugares hermosos, hacernos descansar sobre verdes pastos, conducirnos en aguas de reposo, restaurar nuestra alma y guiarnos por senderos de justicia. Que veremos la próxima semana, Dios mediante, la segunda parte de este salmo, donde se nos va a instar a la protección de Dios. Que el Señor los bendiga.